Evangelio de Lucas se le puede llamar un evangelio del reino, un evangelio del reino. Y esto es porque Lucas habla detalladamente capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, muchas veces que Jesús habla de un evangelio del reino, de un evangelio del reino. De hecho, lo pueden notar desde el capítulo 10, los primeros versículos. Dice que Jesús envió a más de 70 personas a predicar el evangelio del reino. Dice en el versículo 1: después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, lugar a donde él había de ir, y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Y luego dice más adelante en el versículo 17, dice: los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios nos sujetan en tu nombre. Lo que está sucediendo es que Jesús había enviado a 70 personas a proclamar el evangelio del reino. Pero podemos dividir este evangelio en tres grandes partes. Y esto es importante para comprender por qué Lucas nos está narrando esta historia de Marta y María. Y esto es importante. La primera parte que podemos dividir de este evangelio es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. En estos capítulos nos habla acerca de la predicación del evangelio del reino. La predicación del evangelio del reino. Luego, la mitad del capítulo 9 hasta el capítulo 19, Lucas nos narra cómo se refleja una vida transformada por el evangelio del reino. Cómo se refleja una vida transformada por ese evangelio del reino. Y posteriormente, los últimos capítulos, desde el 19 hasta el 24, nos habla de la confirmación del evangelio del reino a través de la muerte de Cristo Jesús. Y como podemos ver, la sección que vamos a ver acerca de Marta y María habla acerca de cómo se refleja una vida transformada por el evangelio. Una vida transformada por el evangelio. Así que, mis hermanos, la sección que vamos a meditar el día de hoy se basa en esta segunda parte. Y en esta segunda sección, también llamada la del camino, nos habla acerca de cómo Jesús ha decidido ir desde donde estaba hasta Jerusalén. Y como todos sabemos, en Jerusalén se iba a cumplir lo que llamamos nosotros la semana de la pasión. Es decir, la semana donde sabemos que pasaron los últimos acontecimientos de la vida de Jesús hasta su muerte, esa última semana. Pero podemos notar que Jesús no va directamente hacia Jerusalén, sino que él va por varios pueblos, por varios caminos, para tratar con personas, como por ejemplo narra Lucas acerca de Zaqueo, o nos narra también los confrontamientos que tuvo Jesús con algunos fariseos. Y entre todos estos acontecimientos y encuentros que tuvo Jesús, uno de ellos fue con Marta y María. Así que en este capítulo 10 nos muestra ese encuentro y podemos ver varios personajes en este pasaje que estamos meditando. Entre ellos está los discípulos. Versículo 1 dice: mientras iban ellos de camino, es decir, Jesús y los discípulos. También habla de Jesús, habla de Marta y habla de María. No hay otros personajes más. Sin embargo, mis hermanos, esto es importante. La realidad es que el pasaje se centra entre Marta y Jesús, no María. María es solamente un detalle muy importante que vamos a ver más adelante. Pero el pasaje se centra en el encuentro de Marta con Jesús. Lo vamos a ir observando. Y este encuentro, desde los versículos 38 al 42, se puede dividir en otras tres partes. La primera
y es que Lucas nos muestra una descripción general del contexto, una descripción general del contexto desde el versículo 38 al 39. La segunda parte nos muestra la descripción particular del problema, específicamente del problema de Marta, en el versículo 40. Y luego la tercera parte nos muestra Lucas la respuesta de Jesús al problema de Marta, versículo 41 al 42. Y antes de pasar a explicar estos versículos, me gustaría hacerte una pregunta que me gustaría que mantuvieras en tu mente. Si pudiéramos grabar o si pudiéramos observar tu día a día, tu semana tras semana, tu mes tras mes, tu año tras año, ¿qué es lo que más destacaría de ti? ¿Qué es lo que más se destaca de ti? ¿Qué conclusión podríamos sacar de tu vida? O dicho de otra forma, ¿cómo se podría definir tu vida en una observación? ¿Podríamos decir que tú eres alguien inmerso en actividades laborales? ¿O podríamos decir que eres alguien que procura la diversión o que procura una vida que busca ser feliz? ¿O eres alguien que busca un buen estatus? ¿O eres alguien que pone como prioridad las cosas eternas? Y esa es una pregunta muy importante, porque el tema que vamos a tratar de hoy lo he titulado Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Me gustaría que tuvieras esa pregunta en tu mente y mientras vamos observando el pasaje, tú puedas observar y examinar tu vida. ¿Cómo podríamos definirte a ti? ¿Eres alguien que busca las cosas del mundo o eres alguien que procura las cosas eternas? Así que, dicho esto, vamos a pasar al primer punto, una descripción general del contexto. Una descripción general del contexto. Vamos a observar del versículo 38 al 39, dice así: mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Podemos observar que Jesús y los discípulos, porque la palabra ellos habla en plural, es decir, no solamente era Jesús, sino era Jesús y los discípulos, aunque no menciona como tal a los discípulos, pero sabemos que estaban con él. Ellos iban en camino a cierta aldea. Y ahora, Lucas no nos muestra qué aldea, pero sabemos por el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1, que esta aldea era Betania, donde vivía Marta, María y Lázaro. Podemos observar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1, dice así: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Era Betania. Y ahora, mis hermanos, ustedes me pueden preguntar, ¿y esto qué tiene de importante? Mis hermanos, acuérdense cómo llamamos el Evangelio. El Evangelio del reino. Y una parte de ese Evangelio del reino es ese camino que iba a seguir Jesús hacia Jerusalén. Por eso se llamaba esta parte el camino. Y es porque Jesús iba a ir directo a Jerusalén. Y si observáramos en un mapa dónde está Betania, podríamos observar que Betania está altamente cerca de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén. De hecho, Juan, en ese mismo capítulo 11, en el versículo 18, lo menciona. Observen cómo lo dice Juan. Dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. ¿Y esto qué tiene de importante? Y es que Jesús no iba a ir directo a Jerusalén, aunque su destino era Jerusalén.
Su propósito era rodear las aldeas para tratar con las personas, para tratar con ciertos encuentros. Entre ellos, como estamos observando, el de Marta y María. Jesús estuvo en este pueblo. Pero luego Lucas nos detalla que una mujer recibe a Jesús. Una mujer recibe a Jesús. Esta mujer se llama Marta. Notemos que la primera con quien tiene el encuentro Jesús es con Marta, no con María. Y esto es importante porque la forma en cómo responde Marta es muy interesante, lo vamos a ir observando. Luego Lucas nos muestra el contexto de la vida de Marta. El contexto de la vida de Marta. Pueden observar lo que dice en el versículo 39. Acerca de Marta dice Lucas, ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mis hermanos, hasta aquí Lucas nos ha narrado detalles generales acerca de este encuentro de Jesús con Marta. Pero entre lo que acaba de decir y entre lo que siguió relatando acerca de la hermana de María, es decir, Marta, hay un tiempo indefinido de detalles que quedan en el aire. Por ejemplo, Lucas menciona que María se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Jesús. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿cuándo comenzó a enseñar Jesús? Lucas no lo detalla. Otra pregunta que podríamos hacer, ¿qué estaba enseñando Jesús? Lucas no lo detalla. Y esto es porque Lucas quiere que observemos la reacción de Marta con ese encuentro con Jesús. Ahora, Lucas no nos da esos detalles, son minoritarios, no son importantes para el propósito por lo cual Lucas está tratando este tema. El propósito por el cual Lucas está narrando esto es diferente, pero podemos notar dos cosas acerca de María cuando Jesús estaba enseñando. Y la primera es que María se había sentado a los pies de Jesús. Ese es el primer detalle que podemos observar en lo general. Es que María estaba sentada a los pies de Jesús. Sentarse a los pies de alguien, mis hermanos, en el tiempo de los israelitas, sentarse a los pies de alguien era una muestra de que tú estabas aprendiendo de esa persona. Tú estabas aprendiendo de esa persona. De hecho, podemos observar en Hechos capítulo 22, versículo 3, acerca de Pablo. Pablo dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Pablo dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Así que estar sentado a los pies de alguien era una muestra de que tú estabas aprendiendo de esa persona. Pero ahora notemos que esto nos muestra un apego también total en humillación hacia Jesús, pues no es la única vez que nos narra que María está a los pies de Jesús. Podemos observar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 32, dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego tiene otro encuentro con Jesús, Juan capítulo 12, versículo 3, y dice, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia de ese perfume. Y esto nos muestra el corazón de María, un corazón de humillación, un corazón que reconoce el señorío de Jesús. Pero podemos observar un segundo aspecto acerca de María, y es que María estaba escuchando la palabra de Jesús. No sabemos qué estaba enseñando Jesús,
pero sabemos que Jesús estaba hablando y María estaba escuchando. Hasta aquí, Lucas nos narra detalles generales. Hasta aquí Lucas nos está tratando de demostrar quién es Marta, quién es María y el encuentro con Jesús. Pero luego Lucas nos muestra una descripción particular del problema. Hay un problema y Lucas nos los narra, versículo 40. Dice: pero Marta se preocupaba por todos los preparativos. Y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Hay un problema. Y es el problema de Marta. El problema de Marta. La palabra que nos muestra Lucas acerca de cómo describe a Marta, la palabra preocupada, nos muestra de que Marta estaba siendo arrastrada de un lado a otro. Y lo voy a poner de esta forma. Es como las que son mamás lo han de saber. Es como, por ejemplo, el esposo se va a trabajar, ella se levanta temprano, empieza a trabajar en el desayuno de su esposo, se lo entrega, en la mañana luego empieza a lavar la ropa, empieza a barrer, a trapear, deja a los niños a la escuela, vuelve a la casa, va de compras por el supermercado a comprar la comida, llega a la casa a hacer la comida, empieza a picar, empieza a asar el pollo, luego tiene que ir por sus hijos a la escuela, tiene que regresarlos, empieza a colgar la ropa que estaba lavando, tiene que apagarle la comida y empieza a acomodar la mesa y empieza a acumularse un montón de responsabilidades. Más o menos así es como estaba Marta. Estaba sobreocupada, estaba distraída en muchas ocupaciones, estaba absorta, llena de cosas y responsabilidades. Sin embargo, ella muy probablemente quería entregarle un buen servicio a Jesús. Aquí la pregunta no es si lo que Marta estaba haciendo era bueno o era malo. Yo estoy seguro que lo que estaba haciendo Marta era totalmente bueno. Ella quería servir. Pero ella, y espero que este micrófono lo pueda decir bien y claro, que quede claro. Ella se enfocó tanto en su servicio que se olvidó a quién estaba sirviendo. Sus ojos, en vez de ponerlos en Jesús, se enfocó en sus preocupaciones, en sus quehaceres, en sus responsabilidades y en su propio servicio. Aunque ella quería servir a Jesús, se enfocó más en su servicio que en aquel a quien estaba sirviendo. Y no quiero justificar a Marta, haciéndola pasar como algo normal, algo que pasa, algo que es común, pero ellos, así como Marta, así somos nosotros muchas veces. Así somos nosotros, y lo acabo de mostrar de alguna forma. A lo mejor los varones también estamos llenos de trabajo, llenos de negocios, llegamos a la casa, queremos descansar, pero no podemos descansar porque los hijos nos demandan compañía, nos llenamos de ocupaciones, nos llenamos de preocupaciones y nos olvidamos de las cosas eternas. Nos olvidamos de las cosas que realmente importan, aunque son de importancia estas cosas, como dice el título. Solo una cosa es necesaria. Más adelante vamos a detallar a qué se refiere esto, porque no es lo mismo importante a algo necesario. No es lo mismo algo importante a algo necesario. Y quiero que quede en mente esto, porque ahorita lo vamos a explicar. Marta estaba sirviendo. Y el punto aquí no es si lo que estaba haciendo era importante o no. Seguramente era muy importante.
Pero recordemos que ella misma había recibido a Jesús en su casa. Había recibido a Jesús y en su casa Jesús estaba enseñando. No es como que si llegara Jesús, me recuesto, me descanso para poder seguir a los demás pueblos. No, Jesús llega a la casa de Marta y empieza a enseñar. Sigue con su labor ministerial. Pero ¿qué hizo Marta? Ok, yo sé que vas a enseñar, pero tengo algo que hacer. Tengo algo más importante. ¿Y saben qué, mi hermano? También actuamos así. También actuamos muchas veces así. No lo decimos. Es claro que nosotros no decimos, yo sé, Señor, que me estás hablando, pero hay algo más importante. No lo decimos, pero actuamos así. Actuamos así. Yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo en que Jesús es más importante, que escuchar su palabra es más importante, pero eso es una realidad en nuestro diario vivir. Es algo que se puede demostrar en tu día a día. La pregunta cuando Jesús llega a su casa es, ¿qué hizo Marta? La respuesta es ponerse a hacer otras cosas. Ponerse a hacer otras cosas. Lamentablemente, ese aspecto a veces nos parecemos a Marta. Jesús entra a nuestra vida. Le abrimos las puertas a nuestra vida. Decimos, sí, Señor, quiero seguirte, quiero servirte, quiero vivir para ti. Y por un lado estamos al inicio llenos de fervor, llenos de amor, con mucha pasión por servir, mucha pasión por predicar el evangelio. Pasa el tiempo y empezamos a irnos y a llenarnos de preocupaciones, a llenarnos de otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Les decimos, sí, Señor, yo quiero que vivas en mi vida, pero tengo otras cosas que hacer. Hay algo más importante que hacer. Y Lucas nos muestra un ejemplo de esto. Lo podemos ver en el capítulo 9. Lucas 9. Podemos observar un encuentro de Jesús con tres personas. Lucas 9, 59 al 62. Dice, voy a leerlo desde el 57, dice, mientras ellos iban por el camino, acuérdense que esta parte habla del camino, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y qué le dijo Jesús? Las zorras tienen madrigueras y las aves los nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Luego viene otra persona y le dice, Señor, bueno, Jesús le dice, ven tras mí. Pero él le contestó, Señor, yo sé, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, pero permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Hay algo más que tengo que hacer. Y luego dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Acuérdense el evangelio del reino. Y luego llega otra persona y dijo, te seguiré, Señor, yo te voy a seguir, te voy a servir, voy a vivir para ti. Pero primero hay algo más importante. Yo te voy a seguir, yo te voy a servir, voy a vivir para ti, pero primero dice, permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Esas personas querían seguir, servir, vivir para Jesús, seguirlo, ser parte de sus discípulos. Pero ponían un pero, déjame despedirme, pero, déjame enterrar a mi padre. Jesús prácticamente les estaba diciendo, tú estás poniendo tu prioridad, pero es más importante esto, ven y sígueme, ven y sígueme. Aunque observamos estas incidencias,
Lucas nos muestra ahora la queja de Marta. La queja de Marta. Observemos el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, mis hermanos, no sabemos cuánto tiempo pasó para que María dijera lo que dijo y cómo lo dijo, porque si observamos lo que dijo y cómo lo dijo, nos vamos a sorprender que ella se estaba quejando. Y se estaba quejando de Jesús. Ahorita lo vamos a observar. Pero observen que Marta había decidido acercarse a Jesús para que le dijera a María. Y miren, mis hermanos, lo que estaba sucediendo es esto. María estaba ahí. Y en vez de acercarse a María y decirle: oye, ayúdame, ¿qué es lo que hizo? Decirle a Jesús. Decirle a Jesús. Probablemente, y es que ella ya estaba muy abrumada, ya estaba muy cansada, ya estaba muy estresada, estaba muy sobreocupada, muy sobrecargada, de tal forma que ella decidió ir directamente a Jesús y expresarle lo que le dijo. Y podemos observar 4 aspectos de esta queja de Marta. Sí. El primer aspecto que podemos notar es que Marta lo llama Señor. Marta lo llama Señor. No sé si se escuche sin micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha? Sale. Voy a hacerlo sin micrófono. Marta lo llama Señor. Y esto es muy importante porque Marta no le dice Jesús o Maestro, no, le llama Señor, que en el griego es kurios. Y esta palabra es muy importante porque no a cualquiera se le decía Señor, no a cualquiera. Ella sabía que Jesús era alguien con mucha autoridad. Y fue precisamente esa razón por la que se acercó directamente a él y no a su hermana María. Porque les hago esta pregunta: ¿de quién se iba a quejar? Gracias. ¿De quién se iba a quejar Marta? De María. Se iba a quejar de María. Pero ¿qué es lo que hizo? Ir directamente a Jesús, no a María. Marta se queja con Jesús y probablemente porque creyó que si Jesús, al tener autoridad, le dice a María que la ayude, ella no iba a tener opción. Ella me iba a ayudar, la iba a ayudar. No iba a tener opción. Pero muy probablemente también va hacia Jesús porque Marta no quería ir directamente con María por su estrés y por su sobrecansancio. Pero podemos notar algo muy importante. Mis hermanos, muchos llaman a Jesús Señor. Muchos lo llaman, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, Señor, Señor. Pero si tú observas sus vidas, hay muy poco de que realmente ellos están viviendo para Jesús como su Señor. Hay muy poco, puedes encontrar muy poco de esa comunión con aquel que llaman Señor. Es casi nulo, no se puede encontrar mucho. Sus vidas están ensimismadas en sus propias circunstancias, en sus propios problemas, en sus propias responsabilidades. Y notas muy poco una entrega real hacia Jesús. Puede, mi hermano, que te puede llegar a pasar como Marta, que en algún momento de tu vida te estés sobrecargando de muchas cosas, pero si tu vida es constante, llena de ocupaciones, llena de preocupaciones, llena de responsabilidades y pones trabas para no buscar comunión con el Señor, es muy probablemente de que ni siquiera seas un discípulo del Señor.
Porque alguien que realmente reconoce a Jesús como Señor, pone una prioridad más importante, y es Jesús. El segundo aspecto que podemos notar es que Marta le reprocha a Jesús. Marta le reprocha a Jesús. Noten el reproche. ¿Qué le dice Marta? Señor, no te importa. No te importa. Y mis hermanos, ¿es acaso correcta esta observación de Marta? ¿Es en realidad que Jesús no le estaba importando? ¿Es correcto esto? La realidad es que no. La realidad es que no. Sus preocupaciones, las preocupaciones de Marta estaban nublando la realidad. Estaban nublando una realidad. Pero noten que Marta estaba tan abrumada que prácticamente su queja es para que ella sea atendida. Es para que ella sea atendida. Todos los demás estaban escuchando a Jesús y ella se había sobrecargado de ocupaciones. ¿Y qué es lo que ella quiso hacer? Que llamar la atención para que ella fuese atendida. Así que se acerca a Jesús y reprocha a Jesús diciéndole, ¿no te importa? Y ¿sabes qué? Muchas veces también actuamos igual. Y es duro, y muchas veces nos cuesta aceptarlo, pero muchas veces actuamos igual. Tenemos necesidades, tenemos preocupaciones, tenemos problemas, y buscamos al Señor, y solamente lo buscamos para eso. Lo buscamos para que Él nos atienda, y muy poco para escucharlo a Él. Muy poco para escuchar lo que Él tiene que decir. Nos acercamos más para que Él atienda mis problemas, para que Él solucione mis preocupaciones, para que Él me dé consuelo, para que Él me ayude, para que me consiga un trabajo, que me ayude en mi familia, que me. Pero ¿cuándo nos acercamos realmente a escucharle a Él? Mira, Señor, no te pido nada, solo quiero escucharte. ¿Qué tienes que decir? ¿Cuánto? El tercer aspecto que podemos observar acerca de Marta es que ella se queja de María. Y una escritora cristiana dijo algo al respecto de esto, acerca de este versículo, cuando dice, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dice ella, la escritora, la distracción de Marta la lleva a experimentar un sentido de soledad, de santurronería y de autoenfoque. Es decir, Marta solo estaba pensando en sí misma, en sus problemas, en sus preocupaciones, hasta tal punto que ella se sentía sola. ¿Qué es lo que dice Marta? Observen. ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Sola. Sin embargo, si observamos, es que ella se sentía sola en su servicio. Y no es porque la hayan dejado sola. No es porque a ella la hayan dejado sola, haciendo todo ese servicio y todo ese quehacer. Es porque ella decidió estar sola. Ella misma decidió estar sola, porque todos los demás habían decidido ir a escuchar a Jesús, específicamente María. ¿Y qué decidió Marta? Sus quehaceres, su servicio. Y era claro, ella estaba sola, porque ella lo había decidido. Y ahora estaba sobrecargada, estaba sobreocupada, estaba llena de estrés y tiene que venir a Jesús. Había un problema. Y podemos observar un cuarto aspecto.
Y es que Marta le exige a Jesús. Marta le exige a Jesús, no le pide. No es una petición. Le exige a Jesús. Observen cómo le dice: ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Obviamente no se lo dijo gritando. Yo espero que no. Pero observen que no se lo está pidiendo, le está exigiendo: Señor, dile que me ayude, dile que esté conmigo para que no yo esté sirviendo sola. Más que una petición, ella exigió que le dijera a Jesús a María, que por cierto, vuelvo a reiterarlo, ella estaba ahí. No es como que ella estuviera por otro lado, ella estaba ahí y se estaba quejando frente de ella con Jesús. Oye, dile que me ayude, dile que esté conmigo. Y mis hermanos, ¿cuántas veces realmente nos acercamos con humillación a Jesús? Porque muchas veces parecemos que estamos exigiendo a Jesús que nos ayude, en vez de aceptar su soberanía, en vez de aceptar su voluntad. Lo que hacemos es exigirle muchas veces. Pero cuando realmente decidimos reconocer que Él es soberano, es decir, que Él se encarga de hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, a la manera que quiere, con quien quiere, porque Él es Dios. Así que si Jesús había decidido en ese momento enseñar, es porque se debía escuchar. Se debía escuchar. Y ahora parece absurdo que Marta hubiese decidido dejar a todos los demás mientras Jesús estaba enseñando. Probablemente si estuviera Jesús aquí, todos estuviéramos atentísimos a escuchar a Jesús. Oye, es Jesús el Maestro, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Actuamos de la misma manera que Marta. Actuamos de la misma manera. Nos sobrecargamos, nos llenamos de cosas propias, personales, y decimos: si puedo, leo la Biblia. Si puedo, oro. Si puedo, voy a la iglesia. Es como que todo lo demás es más importante, pero voy a tratar a ver si puedo tener un apartado para Dios. Y eso es lo que estaba pasando con Marta. Pero eso nos lleva a nuestro tercer punto de esta historia. Y es la respuesta de Jesús al problema de Marta. La respuesta de Jesús al problema de Marta. Observen el versículo 41 al 42. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Podemos observar desde el versículo 41 que Jesús le afirma el nombre a Marta. Marta, Marta. Y se sabe que cuando un judío repite de 2 o más veces una palabra, es porque lo que iba a decir posterior a eso iba a ser muy importante. ¿Y qué era ese importante? Hacerle ver a Marta su problema. Le estaba dando un diagnóstico al problema de Marta. Un diagnóstico, vamos a decirlo así. Es un diagnóstico de Jesús al problema de Marta. Tú estás preocupada y estás perturbada por muchas cosas. Marta, este es tu problema. Y observen que Marta no le había pedido a Jesús que le mostrara sus problemas o que le mostrara en qué estaba mal. No, ella creía que estaba bien y que María estaba mal. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Hacerle ver a Marta que ella estaba mal, hacerle ver su problema, darle un diagnóstico a su problema. Estás preocupada y estás perturbada por muchas
cosas, muchas cosas. Así que este diagnóstico no es nada bueno. El hecho de que Marta haya estado preocupada y perturbada por muchas cosas fue porque no puso como prioridad lo que es necesario. Y aquí vamos a adentrar a este detalle. No es lo mismo algo importante a algo necesario. Algo importante puede ser algo que puede ser urgente, pero que si no se realiza, puede que no haya un problema vital, no llegue a algo vital, algo extremo. Pero algo necesario es algo que no se puede dialogar, algo que no se puede decir, bueno, lo voy a dejar a un lado. Como por ejemplo, y una de las más grandes necesidades es respirar. No es como que yo pueda decir, bueno, hoy no voy a respirar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a perder la vida, no puedo. Es algo necesario para mi vida. Otra cosa necesaria es la comida, otra cosa necesaria es la bebida, es el agua. Son cosas necesarias porque son vitales. No se pueden dejar a ver si se puede o no se puede. Es algo necesario para la vida. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Una cosa es importante. No, una cosa es necesaria. Y observen ese contraste. Marta, estás llena de preocupaciones por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Ahora, observen ese contraste y observen que se puede preguntar, a Jesús se le puede preguntar, ¿qué era esa cosa necesaria? Porque Jesús dice, solo una cosa es necesaria. Ok, Jesús, ¿y qué es esa cosa necesaria? Yo quiero saber qué es esa cosa necesaria. Y aunque parezca extraño, Jesús no lo dice. Observen, no se preocupen. Observen que Jesús no le dice qué era esa cosa necesaria. No le dice. Dice, solo una cosa es necesaria. No dice qué era esa cosa necesaria, sino que hace algo diferente. Ejemplifica a María. Ejemplifica a María. En vez de decirle qué era esa cosa necesaria, Jesús, siendo un maestro, lo que hace es ejemplificar a María, explicándole qué era esa cosa necesaria. Y observen lo que dice acerca de María, versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Y observen que Jesús habla de dos aspectos acerca de María. Y es que María escogió lo mejor. Escogió lo mejor. Pero ahora podemos hacerle otra pregunta al texto. ¿Y qué es lo que escogió María? Exactamente, pero Jesús no lo dice. Jesús no dice, ella escogió lo mejor, la buena parte y no le será quitada. Y muchos podríamos decir, oye, pero ¿qué es lo que decidió? Tenemos que regresarnos. Tenemos que observar ahora a María, ya no a Marta, sino ahora a María. Tenemos que observar a María. ¿Qué es lo que estaba haciendo María? Versículo 39. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Es lo único que se dice de María, así que no puede haber otra conclusión. ¿Qué era eso importante? ¿Qué era lo que escogió María? Escuchar a Jesús, escuchar al Señor. Ahora, Jesús, observen lo que dice acerca también de María, y es que María escogió lo mejor, y eso que escogió no le será quitado. ¿En qué sentido dice Jesús que no le será quitado? Podemos observar o compararlo con lo que Lucas dice 2 capítulos más adelante. Lucas capítulo 12, versículo
32 al 34. Mantengan en mente lo que hizo María. Dice el 32 al 34. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. ¿Qué era eso que no se acaba? ¿Qué esa cosa que no se le quita? Las cosas eternas. Todas las preocupaciones aquí en la tierra se van a acabar, se van a terminar, pero aquello que es eterno nunca nos será quitado, nunca nos será quitado. Así que podemos observar lo que dice acerca de eso que es eterno. También lo podemos notar con lo que dice Mateo capítulo 6. Y es un paralelo a este texto de Lucas. Mateo capítulo 6. Versículo 19 al 21, y dice así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. No hagan tesoros en la tierra, porque tus tesoros aquí en la tierra se van a podrir, se van a destruir, se van a terminar, se van a acabar. Haz tesoros en el cielo, porque esos tesoros son eternos, no se van a acabar. Así que María no solo había escogido aquello que era necesario, sino que era de mayor valor. Era de mayor valor. Hasta aquí Lucas nos muestra la historia del encuentro de Marta y Jesús. Pero no me gustaría terminar este sermón sin antes dar unos puntos prácticos de esta enseñanza. El primer punto que me gustaría decirles, hermanos, pongan prioridades eternas. Pongan prioridades eternas. Me llamó mucho la atención en el tiempo de las Olimpiadas. Se habló de un corredor de hace un siglo atrás, es decir, de 1924. Algunos a lo mejor habrán escuchado de él, Eric Liddell. Él habría de participar en los Juegos Olímpicos de París en 1924 y él tenía una carrera muy prometedora como corredor. Todos decían él iba a ganar como corredor de 100 metros en las Olimpiadas. Pero un año antes de las Olimpiadas, había recorrido el récord británico de correr los 100 metros en 9.7 segundos. Pero cuando llegaron las Olimpiadas en 1924, le dijeron a Eric que su carrera estaba programada para un domingo. Para un domingo. Lo cual él respondió: mi Shabbat dura todo el día. Es decir, mi prioridad es Dios. ¿Saben qué pasó? No corrió. No corrió. No estuvo en las Olimpiadas que se supone que iba a ganar. Lo cual no compitió, pero años después fue directo a la carrera de 400 metros, lo cual muchos habían dicho que no lo iba a lograr, pero por sorpresa, él fue el ganador de la medalla de oro en esa carrera, a lo cual él dijo: corro los primeros 200 metros tan rápido como puedo, luego para los segundos 200 metros, con la ayuda de Dios, corro aún más rápido. Su vida no acababa en una simple carrera o medalla de oro, sino que años después decidió tomar el llamado a las misiones, lo cual él se volvió misionero en China. Y en China, en esa época, era una época muy difícil, siendo cristiano y mucho siendo misionero,
lo cual hasta un punto de su vida llegó a enfermarse estando en una cárcel donde lo habían apresado por compartir la obra del Evangelio de Cristo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Estando ahí en esa prisión, él habló a muchos presos del Evangelio y murió llevando la gloria de Cristo. Mis hermanos, él decidió abandonar una medalla de oro terrenal que se iba a podrir por ganar la corona de la vida, que es eterna. ¿Por qué? Porque él había puesto prioridades. Él habría puesto prioridades. Aunque él murió sufriendo un tumor cerebral, sirvió con el Evangelio a los demás prisioneros hasta el final de su vida. Yo te hago esta pregunta: ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Priorizas tus preocupaciones o priorizas lo que es eterno? ¿Cuánto tiempo tú, mi hermano, apartas para sentarte a los pies de Jesús como María? ¿Cuánto tiempo tú demuestras un verdadero interés por priorizar aquello que es eterno? ¿O tu vida demuestra que estás siendo absorbido, que estás siendo absorbida por las ocupaciones del mundo? ¿Qué se puede decir de ti en tu día a día? ¿Qué haces cuando tienes hambre? ¿Buscas algo de comer? ¿Qué haces cuando tienes sed? ¿Buscas algo de beber? Cuando estás cansado, buscas de alguna forma descansar. ¿Qué te puede hacer pensar que tú puedes vivir espiritualmente exitoso, espiritualmente bien, sin buscar el verdadero alimento espiritual que es Cristo? Una vida realmente transformada por el Evangelio prioriza aquello que concierne al Evangelio. Y un segundo y último punto lo he titulado: prioriza la palabra de Dios. Prioriza la palabra de Dios. Si hay algo que está presente en este texto que acabamos de meditar, es que la palabra de Dios es la prioridad. La palabra de Dios es la prioridad. Aquellos que apartan tiempo para escuchar la voz de Dios no están perdiendo el tiempo, están ganando tiempo porque están priorizando, están invirtiendo en las cosas que son eternas y que no se van a acabar y que no te serán quitadas. Lucas en el capítulo 11 resalta esta misma verdad en los versículos 27 al 28. Observen cómo lo dice Lucas en este capítulo 11. Dice en el versículo 27 a 28, mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. ¿Y qué dijo Jesús? No, al contrario, le contestó Jesús: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos los que oyen la palabra de Dios. Esto es lo más importante. Mi hermano, prioriza la palabra de Dios. Prioriza escuchar a Dios. Siéntate a los pies de Jesús. En el ajetreo de tu día a día, como dijo la hermana, buscar al Señor mientras estás cocinando, mientras estás lavando, mientras te estás bañando, mientras estás limpiando, haciendo esto o aquello, yendo por los hijos, trayéndolos. Busca orar, busca escuchar la palabra de Dios, pero prioriza lo eterno. Prioriza lo eterno, porque eso no te será quitado. Eso es lo más importante. Tu vida en este cuerpo terrenal se va a acabar, pero tu vida espiritual es la que realmente vale la pena. Mi hermano, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Mira, hay muchos cristianos al otro lado en Asia, en China, que quisieran tener Biblias como nosotros lo tenemos. Y nosotros tenemos la bendición de tener este precioso libro. Mi hermano,
No te dejes envolver por las preocupaciones del mundo. Prioriza la palabra, desayuna la palabra, come la palabra, cena la palabra, hasta que transpires la palabra donde quiera que vayas, en el trabajo, en la casa, en la familia, con la esposa, con el esposo, en todo lugar, transpires la palabra de Dios, que tu vida sea luz para los demás. Eso solo se consigue priorizando lo que es realmente importante, y es escuchar a Dios, escuchar a Dios. Mi hermano, mi hermana, la Biblia no es un libro más de cuentos que cuando tú lo lees hace magia. No, la Biblia es poderosa, que cuando tú la crees, transforma tu vida. Transforma tu vida. No es un libro más, es la palabra del Dios viviente, que transforma, que sana, que guía, que consuela, que ayuda, que levanta, que humilla, que te corrige y te muestra la verdad del Evangelio y te da la salvación. Esta misma palabra de Dios, que una vez con su boca dijo sea la luz, y fue la luz. Esta misma palabra que una vez que por la boca de Ezequiel hizo que los huesos de multitudes se levantaran. Es la misma palabra de Dios que una vez Jesús dijo a un muerto: Lázaro, sal fuera. Y el muerto se levantó después de 4 días muertos y salió. Y es la misma palabra que en Apocalipsis dice que con la espada de su boca destruirá a todos sus enemigos. Esta misma palabra es la que tienes aquí y es la que debes priorizar, es la que debes guardar, es la que debes buscar, es la que debes amar, porque eso es lo más importante. Mi hermano, yo no sé qué tanto comprendió María, no lo sé qué tanto comprendió María acerca de Jesús, pero ella entendió que no hay nada tan valioso como Él, de tal forma que un día ella había decidido comprar un perfume tan valioso que costaba 300 denarios, que es equivalente a 3,000 euros. Era dinero. De tal forma que los discípulos se habían asustado diciendo: oye, ¿cómo es posible que hayas desgastado ese perfume? Pero ¿qué es lo que hizo ella? Lo compró para ponérselo, lo compró para derramarlo a los pies de Jesús, de forma demostrándole: esto no es nada para mí, porque tú eres más valioso. Este perfume que todos dicen que es caro, que es valioso y que es mucho, no es nada en comparación contigo, Jesús. Es lo que estaba demostrando María. Para todos les pareció absurdo lo que estaba haciendo María, pero ella había decidido adorar a Jesús, dándole prioridad a Él. En el Salmo 119:72 dice, y termino con esto: tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Tus enseñanzas, Dios, son más importantes, más valiosas, más gloriosas, más importantes que millones de oros, millones de lingotes de plata. ¿Es esto, mi hermano, mi hermana, es esto una realidad en tu vida? ¿Valoras más la palabra de Dios? Dice también Pedro: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Y miren, mis hermanos, ahorita que tuve mi primera hija, se aprende mucho eso. Los bebés desean, anhelan la leche pura de su mamá. No desean otra cosa. Tú le puedes poner cosas valiosas delante de sus ojos, pero ellos desean una sola cosa, y es la leche de su madre. ¿Haces lo mismo con lo eterno? ¿Haces lo mismo con la palabra de Dios? ¿Deseas como un niño recién nacido la leche pura de la palabra? Y dice también un salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti,
oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Tienes sed, hambre de Dios? Búscalo. No sabemos cómo reaccionó Marta a la respuesta de Jesús. No sabemos si al final se quedó a escuchar, pero lo que sí sabemos es que ella comprendió que Jesús era el más importante en todo el universo. Escuchen cómo describe Marta a Jesús en Juan 11. Juan 11, versículo 17 al 27. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas, pero la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó a Jesús que venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en su casa. Y Marta fue corriendo a Jesús y le dijo Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, dijo Jesús. Marta le contestó: sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y muy pocas personas en la Biblia se muestra que hayan dicho esto. Uno de ellos también es Tomás, que dijo: tú eres el Señor. También Pedro, como estábamos viendo hace ratos, Pedro. Y ella había dicho: tú eres el Hijo de Dios. Ella había creído en Jesús. Ella no dejó de servir como lo hacía. Observen Juan 12:1-2. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había de resucitado entre los muertos, y le hicieron allí una cena, y Marta servía, pero Lázaro, uno de los que estaban en la mesa con él. ¿Acaso Marta dejó de hacer lo que estaba haciendo? Ella siguió sirviendo, siguió haciendo lo que tenía que hacer, pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. Ya sea que comas, ya sea que bebas, o hagas cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Ella comprendió a quién estaba sirviendo. Ya no hubo más queja, ya no hubo más presión. Ella lo hizo con gozo, con alegría, porque ella había comprendido quién era Jesús, que era más valioso que su propio servicio, que aunque era importante, ahora lo estaba haciendo como prioridad por él. Así que no somos llamados a abandonar nuestras actividades diarias. Ese no es el propósito. No somos llamados a dejar de hacer todo lo demás para irnos a una cueva y ponernos a leer la Biblia 24 horas. No. El llamado es a priorizar aquello que realmente tiene valor eterno. Pues aunque no se vea tangible ahora, la ganancia que tienes al buscar aquello que es eterno, no cabe duda que la ganancia es realmente mayor que cualquier otra cosa que tú puedas ganar en esta vida. ¿Y sabes qué tiene mayor valor? Vamos a Filipenses capítulo 2 y con este pasaje terminamos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 3. Dice Pablo, desde el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la esperanza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que le había dado valor Pablo? A Cristo. Todo lo demás para mí es basura. En el griego es más fuerte lo que está diciendo. Dice, para mí es estiércol, para mí es lo peor, es repugnante. Y lo he desechado todo por ganar el incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Se acuerdan de la primera pregunta? ¿Tu vida refleja esto? Yo no sé cuál haya sido tu pensamiento, tu respuesta. Pero hermano, desde ahora en adelante, que tu vida refleje esa prioridad. Que desde mañana u hoy decidas priorizar lo que es eterno. Vamos a orar.